Y les pido por favor que tengan abierta su Biblia en Nehemías capítulo 8. Gracias hermana, cuando el pastor Carlos me dijo acerca del tema de cómo nuestra mente, de cómo nuestra vida debe ser renovada por la palabra de Dios, la verdad es de que empiezan a surgir ideas, empiezan a surgir muchas ideas, pero el detalle es de que muchas ideas son personales. Yo pienso que la mente debe de ser renovada de esta manera. Yo pienso que nosotros debemos hacer esto, yo pienso esto, yo pienso esto, yo pienso esto. Entonces, con un grupo de amigos, incluso la iglesia en la que soy pastor, ahorita también ha estado orando por este mensaje. Yo le decía a un grupo de amigos, oren, voy a estar predicando en una congregación en la que no pastoreo, pero aún así pues que Dios hable. Y parte de la petición era precisamente esa. Yo no quiero predicar sobre lo que yo pienso. Yo no quiero predicar sobre lo que yo considero, lo que a mí me funciona, o que predomine precisamente el yo-yo. Yo, no para nada, sino porque yo puedo tener muchas cosas que decir, pero siempre lo determinante va a ser lo que dice Dios sobre nosotros. Entonces le pido por favor que tenga abierta su Biblia en Nehemías capítulo 8, y como título en esta predicación le puse: la palabra es el fundamento de la iglesia y de cada creyente. Ahorita vivimos en una sociedad incluso cristiana, en una sociedad evangélica, en la que todo fundamento personal, toda idea personal puede ser fundamentada con la palabra de Dios. Y eso es lo peligroso, porque podemos decir es que es un pensamiento bíblico. Y tenemos que ser demasiado sinceros, tenemos que ser demasiado honestos con nosotros mismos con decir, no, es que no es un pensamiento bíblico, es un pensamiento personal, pero estoy utilizando la palabra de Dios para satisfacer mi pensamiento personal. Me han tocado ejemplos, me ha tocado discutir incluso en ocasiones con gente de cosas tan absurdas como por decir, yo le voy a la América, no, yo no, lo aclaro de una vez, pero personas que dicen, yo le voy a la América porque es el equipo más bíblico, porque dice la palabra de Dios de que, pues como águilas, vamos a ser renovados, y dices, por favor, pues entonces si me gusta el fútbol americano, yo le tengo que ir a los Bills de Búfalo, ¿no? Porque entonces renovarán nuestras fuerzas como Búfalo. Tenemos que ser bien sinceros y bien honestos. Si queremos utilizar la palabra de Dios como fundamento para nuestras ideas, o si queremos utilizar la palabra de Dios como un fundamento completo y total para nuestra vida. El único detalle es de que el ir a la palabra de Dios como base, para que la palabra de Dios sea lo que transforme mi mente, para que sea lo que trastorne mi vida, me voy a chocar con lo más terrible y con lo que más me impide avanzar en mi crecimiento espiritual. Me voy a topar con el yo. Me voy a topar conmigo mismo, me voy a topar con mis ideas, me voy a topar con mi pecado, me voy a confrontar conmigo mismo, y eso es precisamente lo delicado. El libro de Nehemías es muy conocido por la construcción de los muros de Jerusalén. Si usted ya ha leído el libro de Nehemías, si ha leído algunos libros de liderazgo, posiblemente ya hayan hecho referencia a Nehemías. En este libro nos encontramos en algunas cuestiones prácticas, pero también olvidamos las reformas que se hicieron con base en la palabra de Dios. En los primeros capítulos del libro vemos las reformas y todo lo que tuvo que hacer Nehemías, la oración en la que tuvo que estar Nehemías, los planes estratégicos que tuvo que realizar, cómo convencer y platicar con el pueblo para poder levantar los muros. Pero llega un momento en el que la ciudad ya se encuentra segura, que sigue las reformas internas. Y son las reformas mucho más delicadas. Por eso, en la palabra de Dios, con base en la ley de Dios, se hicieron esas reformas y observamos cómo el pueblo, por medio de la lectura, por medio de ese estudio y del arrepentimiento, pudieron llegar a hacer lo que Dios quería que hicieran. En este capítulo vemos la lectura y la exposición de la ley. Aunque el pueblo pudo tener la seguridad por medio de la renovación de las condiciones de la ciudad, que no son malas. No es malo tener tener buenas condiciones. Ya hace tiempo lo discutía con unos amigos porque decíamos, es que hay que cuidar el rebaño. Sí, pero para cuidar a las ovejas también es importante el redil. Somos parte de una vid, y poniendo el ejemplo, para cuidar la misma vid, pues es importante también el cuidado de la parra y el cuidado y la protección de la misma planta. Para cuidar a la familia también es importante no solamente el amor y lo que nosotros podemos proveer en cuanto a seguridad familiar, también es importante las condiciones de nuestro hogar y la dignidad que nosotros le podemos dar a los miembros de nuestra familia por medio de la infraestructura del hogar. Es decir, sí es importante
sí es importante las cuestiones ambientales, pero de nada servirá el cuidado de las cuestiones ambientales si lo interno, si los sentimientos, si las ideas, si los pensamientos no están protegidos. Aquí el pueblo tuvo la renovación por medio de las condiciones de la ciudad, pero encontró un refugio y una transformación en la lectura de la ley. Y muchas veces como iglesia no necesitamos condiciones o una infraestructura adecuada solamente. Necesitamos un refugio y necesitamos transformación, renovación, restauración en la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios debe ser leída, debe ser expuesta, pero también debe ser entendida por el pueblo de Dios. Y esto, al hablar la palabra de Dios, esto compromete a quien explica, pero también compromete a quien la estudia, a quien se le explica. ¿Hay falsos maestros? ¿Por qué cree? Porque hay falsos oidores. La culpa no es del falso maestro, como bien dice el dicho, ¿verdad? La culpa no es del indio, sino el que lo hace compadre. La culpa no solamente es del falso maestro, hay falsos maestros porque hay falsos oidores. Esto nos compromete a nosotros. Pablo, en la segunda carta a Timoteo, le dice a Timoteo que se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán la verdad y se volverán a los mitos, a las fábulas. Muchas veces la primera pregunta no es si tal predicador o si tal persona es un falso maestro. Creo que lo primero que me tengo que preguntar es si yo estoy siendo un falso oidor. Se buscan maestros de la verdad, pero también se buscan verdaderos adoradores, que adorarán en espíritu y en verdad. Pero entonces, ¿en verdad de qué? ¿En verdad con base en qué? La palabra de Dios es la verdad del creyente. La voz de Dios es la verdad del creyente. Pero ¿cómo se revela Dios al creyente? Por medio de su palabra. Entonces, sí hay algún peligro, sí hay mucho peligro cuando la palabra de Dios carece no solamente de exposición, sino carece de entendimiento. Aquí el pueblo escuchó con disposición la palabra, una palabra que exige atención, pero que también la palabra de Dios exige disciplina y exige constancia. La palabra de Dios exige constancia y Dios se revela por medio de su palabra. Y a lo mejor algunas de las cosas que voy a decir para algunos van a decir, ay caray, suena demasiado exagerado. Pero le pido por favor que primero analice realmente si lo que estamos viendo es tratar de fundamentar nuestras ideas o si ir a lo que Dios quiere. Dios se manifiesta por medio de su palabra, pero vivimos en una cultura donde el promedio de lectura es menos de un libro por año. Y el catálogo de Avon no cuenta, el de Stanhome no cuenta. Entonces dice uno, híjole, menos de un libro por año. Hermano, si tienes un conflicto con la lectura, estás en un serio problema, porque Dios se revela por medio de un libro. Y ustedes pueden decir, no, hermano, es que se está exagerando. No, o sea, voy a poner como ejemplo lo que está sucediendo hoy en la actualidad. Hermano, es que batallo mucho para leer la Biblia, es que batallo mucho para esto, batallo mucho para comprender. Hermano, muchas propuestas de candidatos las tenemos aquí al hilo. Muchas situaciones triviales, muchas situaciones sociales, aprendemos de ellas, buscamos, le escarbamos. El problema no es la falta de disposición de lectura, muchas veces el problema es la falta de disposición en cuanto al interés de lo que Dios nos quiere hablar a nosotros. Porque para poder aprender, ahorita no solamente tienes la palabra, tienes aplicaciones que te leen la Biblia. Hay predicadores en YouTube, hay predicadores en Facebook, hay canales de Spotify que tú le puedes poner iglesias sanas y te van a salir predicadores sanos. Hay una página que se llama Coalición por el Evangelio y tiene un directorio de iglesias que comparten doctrina sana. Hermano, recursos ahorita, ahí está para aventar para arriba. Pero también tenemos que ser sinceros en decir, muchas veces soy yo, porque no es mi interés. Y acompáñame a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 8. Hermano, Dios nos habla por medio de la Escritura. El primer punto del que vamos a hablar se encuentra en estos dos versículos y es, Dios habla por medio de la Escritura. Fíjese lo que dice, Nehemías 8, versículos 1 y 2. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Hermano, Dios habla por medio de la palabra. El capítulo 6 del libro de los Hechos nos dice que los apóstoles no descuidaban la oración ni el estudio de la palabra. Esa es la manera en la que la iglesia fue edificada.
La iglesia en el libro de los Hechos fue edificada por la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que lo que Dios le interesaba es de que Dios estuviera, que el pueblo, tuviera constantemente la palabra de Dios, que no le faltara palabra. Ahorita nosotros como congregación estamos estudiando los profetas menores y ahorita estamos estudiando el libro de Nahum. La profecía de Nahum a Nínive se da a la par de la profecía de Josías, rey de Israel. El segundo rey más pequeño de edad que fue rey de Israel, de 8 años. ¿En qué consistió la reforma de Josías? Porque la palabra de Dios en el libro de los Reyes nos dice, Josías hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. ¿Pero por qué hizo lo correcto Josías delante de los ojos de Dios? ¿Porque puso puentes? ¿Porque bajó el Producto Interno Bruto? ¿Porque ya no hubo gasolinazos en el reinado de Josías? ¿Porque ya no hubo, tuvieron un sistema de salud de primera? No, Josías hizo lo correcto delante de los ojos de Dios porque Josías se dio cuenta de que tenían el libro de la ley escondido. ¿Y qué hizo Josías? Vamos a tener que sacar nuevamente el libro de la ley. Vamos a tener que volver a la ley de Dios. Vamos a tener que volver a institucionalizar las fiestas como la Pascua. Las vamos a tener que volver a tener. Y luego imagínense en una sociedad donde los asirios también estaban conquistando. ¿Qué implicaba el hecho de que Josías, permítame la palabra, se fajara y dijera, o lo que vamos a hacer es utilizar únicamente la ley de Dios y lo que vamos a hacer es nada más rendirle culto a nuestro Dios? Tenía que sacar deidades de acera, tenía que sacar los baales de los lugares altos, tenía que sacar los baales incluso del mismo templo de Jerusalén. Tenía que sacar las deidades y todo mundo que adorara a esas deidades lo tenía que sacar de Jerusalén. Oiga, ¿costó la reforma de Josías? Sí. Y creo que, hermano, nosotros en cierta manera tenemos que hacer reformas en nuestra vida. Porque muchas veces, por ser optimista, predomina el yo. Predomina lo que yo siento y predomina lo que yo quiero. El fundamento y la palabra de Dios fue el fundamento de la iglesia en el libro de los Hechos. Y así como el cuerpo necesita alimentarse para poder crecer y fortalecerse, el cuerpo de Cristo se debe alimentar también por medio de la palabra. Y tenemos que ver muchísimas cosas con base en la palabra. Por decir, ¿qué nos habla o qué nos dice la palabra de Dios del pastorado? Le aseguro que si usted habla acerca del pastorado, usted puede decir, es que yo pienso. Pero lo más importante es de que Dios no necesita lo que tú piensas. Es que yo pienso esto del pastorado, es que yo pienso esto del liderazgo bíblico, es que yo pienso esto del crecimiento de la iglesia. Y son cuestiones que muchas veces nos meten en problemas porque estamos encadenados al yo pienso. La palabra de Dios, ¿qué nos habla sobre el crecimiento bíblico? Si nos vamos al libro de los Hechos, nos dice que el Señor era el que añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. El Señor, no los añadía Alfonso. No los añadía a las actividades que a Alfonso se le ocurrían, no añadía Alfonso a la iglesia, añadía el Señor, pero Alfonso tiene que hacer lo que el Señor dice. Principalmente si nos vamos a la palabra de Dios, Dios no me manda a que Alfonso haga crecer la iglesia. Dios me manda como pastor a amar a la iglesia y alimentarla por medio de la verdad y por medio de la palabra. Se lo pongo como un ejemplo sencillo. ¿Usted en qué está más interesado? ¿En el crecimiento de sus hijos o en la salud? La salud, el crecimiento tiene que ser con base en la salud. Mi hija Paulina es petit, tamaño pequeño, pero decimos, caray, no crece. Bueno, sí crece, pero si Paulina le da un manazo, ay caray, tiene la mano pesada. Si usted ve correr a Paulina, si usted la ve comer, dice, no, se me hace que sí está saludable. Hay que bajarle poquito los chuchulucos, pero sí está saludable. El crecimiento pasa a segundo término cuando sabemos que la persona se encuentra saludable. ¿Qué nos manda Dios en la palabra a la iglesia? Aliméntense con la misma palabra. Hubo una reunión en la Puerta de las Aguas, según lo que nos dice Nehemías, y estas asambleas, lo importante es de que no se celebró en el templo, porque Nehemías y Esdras querían que no hubiera impedimento para que nadie se perdiera de la lectura de la ley como esta bendición que el pueblo quería recibir. La escritura merece ser explicada y es lo que estaba sucediendo aquí. Si ustedes pusieron atención un poco a lo que es el pasaje, desde que estaban los niños, desde que podían entender, desde que podían captar.
porque la Escritura merece ser explicada. ¿Cuáles fueron parte de las reformas de Martín Lutero? ¿Por qué fue parte de la reforma de Martín Lutero? Porque las misas eran en latín. Y luego porque únicamente los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso a la palabra de Dios. ¿Y qué hace Martín Lutero? Tengo que traducir la Biblia, y traduce la Biblia al alemán, para que toda gente pueda tener acceso a lo que Dios dice y para que la palabra de Dios pueda ser entendida por todos. Eso fue lo que llevó a Martín Lutero a una reforma protestante, la falta de accesibilidad de la palabra de Dios. Porque las misas en ese idioma, pues ¿de qué me sirve exponer una palabra en la que no voy a entender? ¿De qué me sirve? Ya leíste la Biblia, sí, pero ¿qué captaste? Ya leíste la Biblia, sí, pero ¿qué entendiste? Eso nos habla a que el tiempo devocional no es un tiempo como tipo amuleto, donde ya leí, quién sabe qué dice, pero ya leí, entonces como ya leí, es la manda donde Dios ya está ahora obligado a responderme positivamente todo durante el día porque yo ya tuve mi tiempo devocional. Si así lo estamos viendo, hermano, estamos bajando la Biblia a nivel de horóscopo. Ya leí el horóscopo del día de hoy. Sí, ¿qué animal eres? Pues yo soy el becerro de oro, ¿verdad? A lo mejor podemos decir ahí. No, hermano, la Escritura debe de ser entendida, pero para poder ser entendida, debo de tener la disciplina de poder estudiarla. Esto nos exige demasiado. Esto exige mucho más que el tiempo de poderla leer, porque la tengo que estudiar, pero también la tengo que meditar. También basado en lo que leí, tengo que pedirle a Dios que me transforme basado en eso que leí, porque no puedo ser selectivo con la Escritura. La palabra de Dios no es el pastelito para ocasiones especiales, ni las vitaminas para cuando estoy débil. La palabra de Dios es el pan de cada día. Y el pan de cada día en ocasiones va a ser dulce, en ocasiones va a ser amargo, pero siempre va a nutrir, siempre va a alimentar. Un pueblo que estudia la palabra de Dios difícilmente va a ser engañado. Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Viene un pensamiento y luego, va toda la iglesia siguiendo un pensamiento. Y luego viene otro pensamiento, mira, como si fueran modas. Mira, ahora esto, es que ahora creo en esto, ahora creo en el karma cristiano, es que ahora creo en el horóscopo cristiano, es que ahora creo en la idea de tal esto, basado en la Biblia. No, hermano, tenemos que tener la madurez para poder decir, esto no es de Dios, esto no es bíblico. Oseas 4:6, un pueblo que conoce a quien inspira la palabra difícilmente será destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermano, no hay razón para ignorar ni desobedecer el mensaje de la palabra de Dios. El hermano John Piper dijo en alguna ocasión, ¿quieres escuchar la voz de Dios audiblemente? Lee tu Biblia en voz alta. Si quieres escuchar la voz de Dios, lee tu Biblia. Pero si la quieres escuchar audiblemente, léela en voz alta. La palabra de Dios es el fundamento de la iglesia y Dios nos habla por medio de las Escrituras. Acompáñame a leer los versículos del 3 al 8 del mismo capítulo 8 de Nehemías. Versículos del 3 al 8. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre el púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asdabana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra.
Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anaán y Pelaya, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían el libro de Dios el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Cuando usted manda un WhatsApp, ¿cuál es su intención? ¿Que el mensaje tenga 3 formas de entenderse? ¿O que el mensaje solamente, o que la persona a la que le manda usted el mensaje solamente entienda una sola cosa? Supongo que es eso, ¿no? Por eso es importante no solamente cómo voy a redactar, no solamente es el mensaje, sino cómo voy a redactarlo. Es importante los signos de puntuación, los signos de admiración, los signos de interrogación. Es importante escribir adecuadamente, porque todo mensaje, hermano, tiene solamente un sentido. Porque es importante estudiar la palabra de Dios, porque Dios quiere que entendamos una sola cosa. Es lo importante, lo que algunos denominamos la predicación expositiva, sacar el sentido del pasaje. Así como usted escribe un WhatsApp, su intención es de que solamente se entienda una sola cosa. Tenemos que entender lo que Dios quiere que nosotros captemos y entendamos. Pero tenemos una brecha generacional, tenemos una brecha histórica, tenemos la brecha del idioma, tenemos la brecha de la cultura. Entonces, por eso es importante estudiar todavía mucho más allá de lo que la Biblia nos dice y estudiar todo para poder entender cuál es el contexto. Aquí nos dice que Esdras estaba leyendo, pero que tenía a su mano izquierda y tenía a su mano derecha personas que se encontraban en el mismo pueblo y que bajaban al mismo pueblo para poder explicar lo que la palabra de Dios decía y para que uno le pueda dar el sentido de lo que el mensaje quiere decir. Por eso no es que yo creo que dice. Desde que digo yo creo, hermano, ya desde ahí estoy en un peligro, porque no se trata de lo que yo creo. Dios no necesita lo que yo creo. Yo necesito la verdad de Dios, yo necesito el fundamento de lo que Dios dice. El versículo 3 nos define la lectura, nos define el lector, nos define el tiempo y el lugar y la composición de la congregación. Pero también estaban con una actitud atenta. La lectura, hermano, duró 6 horas. Usted oyó en los primeros versículos, desde el alba hasta el mediodía. 6 horas. 6 horas. ¿Es importante el tiempo? ¿Es importante el tiempo? La verdad es que sí. La verdad es que sí. Le puedo explicar muchísimos razonamientos. Le voy a explicar nada más con el ejemplo del hermano Paul Washer. En español, para que me entiendan, el hermano Pablo Lavadora. El hermano Paul Washer mencionó una vez en una predicación: nuestros hijos están expuestos todos los días a pensamiento evolucionista, a pensamiento humanista, a pensamiento que va en contra de lo que es la palabra de Dios. Todos los días. Van a la escuela y es todo tipo de pensamiento humanista y todo tipo de pensamiento evolucionista, cualquier ideología que va en contra de la palabra de Dios. Todos los días, por lo menos 6 horas. Llegan a la casa, prenden el televisor o los dispositivos electrónicos y ¿con qué tipo de información cree que se encuentran? Igual, con cualquier ideología, con cualquier pensamiento, con cualquier situación que tenga que ver con el humanismo y con lo que nos llena a nosotros como personas. Y dice el hermano Paul Washer, eso es todos los días. Y tú quieres que yendo al templo 1 hora a la semana, pintando un dibujito, el arca de Noé, todo ese pensamiento que recibieron durante semanas se contrarreste. Hermano, es algo delicado. En la denominación bautista a la que pertenezco, en su tiempo, me tocó trabajar en lo que es el área de misiones, apoyando misioneros que se mandaron a Rusia, que se mandaron a Egipto, aquí en mismo México, en Nayarit, en la Sierra Tarahumara, aquí en la ciudad de Chihuahua. Pero algo de lo que me tocó vivir y experimentar de la boca de los mismos misioneros, en especial los que se encontraban en Rusia con la religión ortodoxa, de los que se encontraban en Egipto con la religión islámica, tenían ellos que estudiar la otra religión para saber los puntos en los que podían ellos confrontar el evangelio. Y ellos decían, por cada hora de estudio del Corán, por cada hora del estudio de la religión ortodoxa, necesito por lo menos estudiar 4 horas la Biblia. ¿Por qué cree?
Porque ha habido misioneros que se van para evangelizar islámicos, pero de tanto estudiar el Islam se convierten al Islam. ¿Por qué cree que hay terraplanistas? ¿Por qué cree? Porque es la información de la que se llenan. El cerebro tiene la capacidad de adoptar la información a la que más estamos expuestos. El detalle es de que muchos de nosotros estamos expuestos a más información que no es bíblica, pero como queremos decir, sí soy bíblico y sí soy hijo de Dios, utilizo la Biblia para sostener lo que yo quiero y lo que yo pienso. ¿Cuál es tu pensamiento en contra de lo que la palabra de Dios dice? ¿Qué sucedía cuando Jesús predicaba? Sucedían dos cosas: gente cambiada, gente renovada por la palabra, o gente molesta porque era confrontada con el yo. ¿Qué sucede en nuestro caso? ¿Sí estoy siendo confrontado? ¿Sí está muriendo el yo, como Pablo lo decía? Ya no vivo yo. ¿Ahora quién vive? Cristo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que negarme al yo. La lectura duró 6 horas, que todavía aún así era un tiempo insuficiente para poder leer toda la ley de Moisés. Posiblemente lo que mencionan los historiadores es que leyeron solamente pasajes clave. El punto es de que Dios, por medio de la palabra, renueva su iglesia. Pero también Dios es el que instituye quien predica. Él en su soberanía escoge quién predica para que escuche la persona, para que pueda ser salvo, sea restaurado y sea santificado. Hermano, el exponer la palabra no es cualquier responsabilidad. El tener la tarea del estudio, de la exposición de la palabra no es cualquier responsabilidad. Por eso no puedo menospreciarla. Por eso no puedo tomarlo a la ligera. Pero también, si voy a escuchar, tampoco puedo tomar a la ligera lo que voy a escuchar. Porque vengo a escuchar la voz de Dios. Por eso, quien expone la palabra debe de comprender la soberanía. No estamos aquí por méritos propios, pero también el compromiso de explicar la palabra fielmente es con Dios. Ahorita, yo lo único que puedo decir cuando termine el mensaje no es decirle, hermano, que espero que le guste. Lo primero que tengo que decir cuando termine el mensaje es, Señor, ya lo dije. El compromiso es contigo. Tú haces el cambio. A mí nomás me toca exponer la palabra de Dios. A Dios le toca hacer el cambio. Pero también eso lleva al compromiso de que quien escucha debe reconocer que es Dios quien está hablando. Quien expone y quien escucha deben comprender que Dios ha puesto esto para que usted pueda cambiar ciertos aspectos de su vida. Si yo comprendo mi seriedad, la seriedad de mi tarea como quien explica, y no lo hago, estoy en graves problemas. Pero si usted acepta escuchar y no comprende la seriedad, usted también está en graves problemas. Aquí lo que hicieron los levitas es, me toca este compromiso de parte de Dios. En el libro de Esdras, aquí se está mencionando a Esdras, el escriba. Pero en el libro de Esdras nos habla de que Esdras era una persona letrada, que era una persona disciplinada. ¿Por qué Dios llama a Esdras? Porque le aseguro que Esdras, cuando estaba preparando la predicación o cuando estaba estudiando la ley, yo le aseguro que Esdras no estaba viendo el Facebook. Yo le aseguro que Esdras no estaba viendo en el YouTube qué tipo de pan Bimbo soy, ¿verdad? O qué tipo de otro tipo de cosas. O sea, a ver cuál se adapta a mis pensamientos. A ver qué transformer me toca según mi signo zodiacal. No. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar? Esdras era una persona disciplinada en cuanto a esto. Quizás Esdras leyó por ratos desde la plataforma, dando tiempo para que los otros levitas explicaran y tradujeran. Aquí el vocablo traducido para explicar es traducir. Y lo más probable es de que tenga que haber sido una palabra traducida porque había personas que en ese momento habían perdido el hebreo por haber durado varias décadas en Babilonia. Entonces eso quiere decir de que presentaban la palabra de tal manera que ellos pudieran entender. Era necesario traducir, era necesario explicar para que ellos comprendieran lo que es el mensaje. Y ahora sí, hermano, viene lo bueno. Porque Dios habla por medio de las Escrituras. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar, estudiar fielmente.
Si hasta ahorita comprendemos lo que implica estudiar la palabra, va mucho más allá que leer. Va mucho más allá que 15 minutos. Implica tiempo, implica disciplina, implica hacer espacios para poder dar ese tiempo necesario para poder captar lo que Dios me está diciendo a mí. Pero por eso fíjese, viene realmente, ahora sí ya viene lo bueno. El tiempo, dónde fue hecho, ya eso nos dice en la primera parte del pasaje, los versículos 1 al 8. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando el pueblo fue expuesto a la palabra de Dios? ¿Qué sucedió cuando el pueblo comprendió qué era lo que la palabra de Dios decía? Acompáñame a leer los versículos del 9 al 12. ¿Qué hace la palabra? Santiago nos habla y nos hace la comparación de un espejo. Usted ahorita que vino en la mañana y se vio al espejo, supongo que se echó su manita de gato, ¿verdad? Su zarpazo de tigre. O sea, así dijo, agarró el espejo y, ay Dios, Lolo, con razón te tiraron, ¿verdad? No dijo eso. O sea, agarró el espejo, se vio medio abstracto y ya con base en su imagen se arregló. ¿Qué arreglos hacemos cuando nos vemos en el espejo de la palabra de Dios? ¿Qué le decimos a Dios? ¿Sabes qué, Dios? La neta es que yo no puedo. ¿Qué arreglos necesitas hacer en mí? ¿Qué arreglos necesitas hacer en mí? Necesitas hacer estos cambios. Porque no puedo seguir con la imagen que tengo, porque no corresponde a la imagen tuya. Versículos del 9 al 12. La palabra de Dios, hermano, va a revelar cuál es nuestra verdadera condición. Dicen los versículos del 9 al 12, y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de parte de grande alegría, porque habían entendido las palabras que se les habían enseñado. Hermano, la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios confronta. Pero también cuando nos encontramos en esa confrontación de parte de Dios y nos encontramos con el perdón de Dios, en medio de esa confrontación, hermano, hay gozo. Porque la palabra de Dios no solamente es expuesta para que nosotros podamos entender nuestra condición, es expuesta para que nosotros podamos entender que en medio de nuestra condición únicamente hay perdón y transformación en Jesucristo. En estos versículos vemos la respuesta del pueblo. Pero las respuestas y las reacciones hablan mucho de dónde se encuentra nuestro corazón. Las respuestas, nuestras reacciones hablan mucho de si realmente somos perceptivos o si estamos siendo necios. La forma en la que reaccionamos ante la palabra indica nuestra actitud, pero también nuestros intereses. Los estímulos van a provocar aprendizaje y la reacción nos indicará si el aprendizaje es significativo o incluso si el aprendizaje es deficiente. ¿Cómo reaccionamos ante la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionamos ante ciertas ideas que nos van a confrontar? ¿Qué sucedió con el joven rico? Créame, si el joven rico llegara a muchas iglesias en la actualidad, le ponemos hasta lugar preferencial. ¿Y tú qué? Llega el joven rico, Rabí, ¿qué tengo que hacer para encontrar la vida eterna? Está interesado en la salvación. Wow, tienes que cumplir la ley. La cumplo desde pequeño. Wow, es buen cristiano. No, denle liderazgo, ¿verdad? Luego. Y luego tiene dinero, puede apoyarnos. Una sola cosa te falta. Una sola cosa te falta. Niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo. Toma tus valores, agárralos y hazlos a un lado
y adopta solamente mi pensamiento como tu forma de vida y de actuar de ahora en adelante. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué hizo? Se fue triste porque tenía muchas riquezas. No se habla, lo que sigue después en el pasaje, no quiere decir solamente a las personas que son ricas, porque sí, es más difícil para un rico, pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. No está hablando de una persona que tiene mucha materia. Está hablando de personas que no se niegan a sí mismas. Ahorita hablaba muchas veces de las ideas que nosotros tenemos y cómo muchas veces queremos con la palabra de Dios fundamentar nuestras ideologías, fundamentar nuestros pensamientos, fundamentar nuestras acciones. La palabra de Dios en muchos temas es clara. En la actualidad, ¿qué nos dice la Biblia? Poniendo como ejemplo lo que está sucediendo ahorita en cuanto a las votaciones. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a ser ciudadanos ejemplares? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en cuanto a orar y en cuanto a sostener nuestras autoridades? Y muchas veces decimos, es que ese gobernante no merece nuestro respeto. La palabra de Dios dice que sí. Es que ese personaje, según las ideas que tiene, no merece que no merece que yo pueda rendir mis tributos adecuadamente. La palabra de Dios dice que sí. Y te puedo poner ejemplos, como en el libro de Pedro. La carta de Pedro, cuando Pedro nos dice que oremos por nuestros gobernantes. ¿A nosotros qué nos mandan nuestros gobernantes? Nosotros nos enojamos porque hay un gasolinazo, nosotros nos enojamos por ciertos tributos y decimos, es que son injustos. ¿Cuáles eran las condiciones cuando Pedro escribe que honremos a nuestros gobernantes? El emperador Nerón, ¿qué hacía? Quemó 2/3 de la ciudad y le echó la culpa a los cristianos. Y Pedro dice, hónralo y respétalo. ¿Qué hacía Nerón? Ponía jaulas en su patio, agarraba cristianos, los llenaba de brea y les prendía fuego. Y Pedro dice, honra y ora a tus gobernantes, honra por tus gobernantes. No les estaba diciendo que les rindiera culto, estaba diciendo sean ciudadanos ejemplares. Con un ejemplo tan sencillo, ¿qué dice la Biblia de la paternidad? ¿Qué dice la Biblia de la maternidad? ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? ¿Qué dice la Biblia sobre ser buen trabajador? ¿Qué dice la Biblia sobre las responsabilidades que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida? Te lo digo esto porque, hermano, en serio, es muy fácil justificar nuestras acciones o tratar de encontrar una cultura de choque para decir, ellos hacen esto, yo no lo hago. Tenemos que aceptar la palabra de Dios. El pueblo aquí se había confrontado con lo que Dios decía. ¿Y qué dijo el pueblo? Hemos pecado. Hemos pecado. Las 3 maneras más comunes en las que nosotros reaccionamos cuando somos confrontados por la palabra de Dios, uno de ellos es negación. No, yo no soy. No, de mí no se trata. No, claro que no, yo no hago eso. La negación, que es el no reconocer nuestras acciones. La justificación, que es estar conscientes de nuestras reacciones, pero siempre buscar una explicación para evadir nuestra responsabilidad. O simplemente la aceptación, que es reconocer el error y tratar de llegar a los cambios necesarios para remediar la situación. ¿Qué sucedió cuando Zaqueo se confrontó con Jesús? Imagínate el cuadro. Zaqueo, ven, voy a tu casa, ponle agua a los frijoles. Llega Zaqueo, no tenemos el diálogo. Me encantaría el evangelio de Zaqueo, pero no tenemos el diálogo. Lo único que tenemos es un cambio. Si en algo he defraudado a alguien, que obviamente lo he hecho porque soy un publicano, se lo voy a devolver cuadruplicado. Hermano, dígame si era una enseñanza que no confrontaba. Zaqueo, has engañado. Zaqueo, has sido mentiroso. Zaqueo, has abusado de tu condición. Sí es cierto. Si a alguien le he hecho algo de eso, se lo voy a devolver cuadruplicado.
¿Qué sucede cuando nos confrontamos con la palabra de Dios? ¿Qué sucede cuando nos confrontamos con Dios? Hermano, cuando nos confrontamos con Dios no hay tiempo para justificaciones. ¿Qué sucedió cuando Isaías tuvo la visión que estaba delante de Dios con los ángeles? Heme aquí, tú mandas. ¿Qué sucedió cuando Saulo cayó en tierra, camino a Damasco? ¿Quién eres? Soy Jesús al que persigues. ¿Qué quieres que yo haga? Cuando nos confrontamos con la Biblia, cuando nos confrontamos con Dios, hermano, no hay espacio para el yo, porque eso va a revelar nuestra condición. Isaías dijo, soy un pecador. Pablo dijo, soy una persona que no puede ir en contra de los planes de Dios. Y cada personaje bíblico que nosotros vemos que obedeció a Dios, se negó a sí mismo para hacer lo que Dios decía. No hay espacio para dos tronos en un corazón. Y no hay espacio para dos tronos en tu corazón. No hay dos coronas en tu corazón. No hay dos tronos en tu corazón. Hay uno y le pertenece a Cristo. Santiago 1, 23 al 25 dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la ley, a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Pero pareciera ser que no solamente, o sea, que no es que seamos oidores olvidadizos, tenemos anorexia espiritual. Ah, mira, un pensamiento bíblico. No. Mira, la Biblia dice, no comas de eso. Y en el peor de los casos, si no tenemos anorexia espiritual, tenemos bulimia espiritual. Porque nos alimentamos y para las primeras de cambio va para afuera. Tenemos que aceptar la palabra. Tenemos que aceptar lo que Dios dice. El pueblo reconoció que su condición era de pecado. Y Dios no quiere que nos mentalicemos a que tenemos un campeón interno para poder triunfar. Él desea que reconozcamos lo pecadores que somos para Él mostrar su gloria en nuestras vidas. El versículo 9 nos muestra que el pueblo reconoció cuál era su condición natural. Pero antes del capítulo 8 de Nehemías, tenemos al capítulo 1. Y en el capítulo 1, versículos del 6 al 8, Nehemías está orando cuando le dicen cómo era la condición del pueblo. Llega su hermano y Nehemías pregunta, ¿cómo está el pueblo? ¿Qué ha sucedido? Y le dice, el pueblo está en mal y afrenta, las puertas están consumidas por el fuego, la muralla se cayó, el pueblo está totalmente desmoralizado. Nehemías cae en rostro en tierra, hace duelo, pero dice, en parte de su oración, Nehemías 1, 6 al 8, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a tu siervo Moisés. Si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Y la oración de Nehemías no solamente es construir los muros. Quiero ir allá, pero no para construir el muro. Quiero ir allá para que el pueblo vuelva a ti. Nehemías conocía su condición y la del pueblo. Eso fue lo que le hizo reaccionar y fue lo que hizo moverse conforme a los planes de Dios. Porque la palabra de Dios contiene malas noticias y buenas noticias. Pero esas malas noticias y buenas noticias van a depender de cómo reacciones a su palabra. Porque la Escritura contiene malas noticias para los que rechazan su mensaje. Pero la Escritura también a la vez contiene buenas noticias para quienes se arrepienten y confiesan su pecado. Podemos hacer la comparación. Vuelvo al ejemplo del joven rico, al cual muchos aceptaríamos, pero que si viene un endemoniado gadareno, el que dijo, quiero seguirte. ¿Qué le dijo Jesús? Ve y cuenta cuán cosas tan maravillosas ha hecho Dios contigo. ¿Cómo reaccionaron ante la palabra de Dios?
El objetivo de las predicaciones no es descargar culpa ni provocar resentimientos, sentimientos de impotencia. Es exponer la palabra y el Espíritu Santo se debe de encargar de trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Porque el éxito no se mide por el número de personas que lloraron o que salieron aparentemente quebrantadas. El éxito de la predicación se ve en la obediencia a Dios y se ve en quién se lleva la gloria. Dios trabajará en las personas que responden a su palabra. Pero tenemos que reconocer cuál es la condición. ¿Qué sucedió con la parábola del fariseo y el publicano? ¿Cómo llegó el fariseo? Qué lindo soy, qué bonito soy, cómo me quiero. ¿Verdad? Si a mí me muero, jamás me podré olvidar. El orgullo con el que muchas veces nosotros llegamos y decimos, Señor, es que yo no he hecho lo malo, es que yo me merezco bendiciones, es que yo soy bueno, es que soy buen trabajador, soy aquí, soy esto, soy esto, soy esto, soy esto. Gracias, Señor, porque no me has hecho como las personas que se encuentran en la cárcel. Gracias porque no me has hecho como las personas que han violado niños. Gracias porque no me has hecho como ninguno de ese tipo de pecadores. Hermano, a lo mejor sí tienes razón, no soy como ellos, pero eso no quiere decir de que yo no merezca o no necesite el perdón de Dios. ¿Cómo llegó el publicano? Sé propicio a mi pecador. La palabra de Dios nos habla de que el corazón contrito y humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Pero es entonces reconocer cuál es nuestra condición. El mismo hermano que le cité ahorita, Paul Washer, él dice, no hay grandes hombres de Dios. Así decimos a veces, oh, varón de Dios. Hasta cambiamos la voz, varón de Dios. Existen hombres pecadores, imperfectos, en manos de un Dios poderoso. Eso somos. En manos de un Dios que me quiere agarrar, me quiere pulir, me quiere limpiar y me quiere restaurar. Pero para que Dios haga eso necesito reconocerme como ese barro, que no se le pone al brinco al alfarero, sino que le dice, fórmame y dame la forma que tú quieras. Dame la forma que tú quieras para que me utilices como tú esperas. La verdadera esperanza para el hombre es una vida transformada por Dios. Pero el pueblo no podía entender esa transformación si no entendía su condición. En ocasiones los predicadores enfocados en llevar esperanza al hombre predican de un evangelio centrado en el hombre, haciendo ver que la esperanza de Dios se da en la relación de ciertos acontecimientos que estamos viviendo. ¿Y qué pedimos? Pues que Dios cambie nuestros acontecimientos. Por eso nuestras oraciones van enfocadas a que Dios cambie nuestras circunstancias, cuando lo que Dios quiere es cambiar nuestra mente y nuestro corazón conforme a Él. ¿Qué hizo Dios aquí? Sí, cambió ciertas circunstancias, pero la lucha seguía. Dios necesitaba renovar al pueblo, pero no en cuestiones físicas, no en una cuestión de infraestructura. Necesitaba renovar al pueblo interiormente. Necesitaba cambiar el corazón del pueblo. Él quiere que por medio de su palabra, Alfonso no diga, Señor, cambia mis circunstancias. Señor, tengo este problema en el trabajo, cámbialo. Señor, tengo esta persona que es insoportable, por favor, cámbiala. Dios, tengo este conocido, esta persona que cómo me cae gorda, por favor, transfórmala. ¿Sabes qué, Señor? Necesito ganar más dinero, por favor, dame más dinero. Dios no quiere que yo ore así. Dios quiere que yo ore, Señor, transfórmame a mí conforme a tu imagen. Dios quiere que yo llegue a ese punto donde yo pueda decir, ya no vive Alfonso. Es Cristo el que vive en el trono del corazón de Alfonso. Dios quiere que el pensamiento de Alfonso muera. Y que Alfonso en cada momento pueda decir, así dice Cristo. Así dice la palabra. Y lo que yo debo de hacer es lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo reaccionamos ante esto? ¿Negamos la palabra? ¿Justificamos nuestras acciones o aceptamos? Y hermano, en esto consisten las reformas de nuestra vida. Ahorita le comenté qué sucedió con Josías cuando dijo, tengo que sacar a todas estas deidades.
Tengo que ser determinante en cuanto al servicio a Dios. Tengo que recobrar los cultos, tengo que recobrar las fiestas, tengo que recobrar la gloria de Dios. Y el pueblo tiene que glorificar a Dios. Hermano, le costó que mucha gente le diera la espalda. Le costó que hubieran alianzas de otros pueblos con mismo Jerusalén. Esto lo digo, hermano, porque va a haber reformas en nuestra vida basadas en la palabra que van a costar, que van a ser difíciles. Pero eso no quiere decir que Dios nos vaya a desamparar. En este último punto, en este último punto de aquí, ¿qué sucede? Les dijeron, no estén tristes, regocíjense. Porque ya sabían ahora qué era lo que tenían que hacer. ¿Eres pecador? Ok, ¿qué tienes que hacer? Recurre a Dios. Regocíjate porque en Cristo hay perdón. Regocíjate porque en Cristo hay restauración. Pero sí la palabra de Dios, aquí en estos versículos que acabamos de leer, hasta el versículo 12, sí dice que la fortaleza del pueblo era el gozo en Jehová. ¿Cuál es la fortaleza de Jardín? ¿Cuál es la fortaleza? La fortaleza de ustedes, hermanos, no pueden ser sus planes. La fortaleza de ustedes no puede ser su agenda. La fortaleza de ustedes no puede ser ni lo que ustedes dicen, yo he producido esto, yo puedo hacer esto. Porque la fortaleza de la iglesia no se encuentra en lo que humanamente la iglesia puede hacer. La fortaleza de la iglesia se enfoca en lo que Dios hace por medio de la iglesia, en lo que Dios hace por medio del pueblo, pero el pueblo debe de ser obediente y negarse a sí mismo. Y para terminar, versículos del 13 al 18. Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas las ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de las casas, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió a la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras el libro de la ley de Dios cada día desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue solemne asamblea según el rito. Y aquí está, y aquí es donde ya cerramos ahora sí con broche de oro, como decimos. La fiesta de los tabernáculos, desde los tiempos de Josué no se había celebrado. ¿Cuál era el objetivo de la fiesta de los tabernáculos? El hacerle ver al pueblo que no pertenecían a ese lugar. Vas a habitar en tabernáculos, vas a hacer casas con ramas, así como lo decía, dando y simbolizando que no perteneces aquí, perteneces a otra patria. Pero desde el tiempo de Josué, oiga, viene el tiempo de Josué, después viene el tiempo de los jueces, después viene el reinado de Saúl, viene el reinado de David, viene el reinado de Salomón, viene el imperio asirio, y luego viene el imperio babilónico, y estamos en el imperio persa. Fácil, habían pasado más de 800 años en el que esta fiesta no se había conmemorado. Yo le voy a hablar como buen bautista. Es que nunca hacemos eso. Así, frase bautista, es que eso no se hace. Lo dice la palabra. ¿Y por qué hacerlo? Tan sencillo, porque la palabra lo dice. Aquí Esdras no le anduvo diciendo al pueblo qué era lo que tenía que hacer. El pueblo, por medio de la lectura de la palabra, cayó en cuenta de qué era lo que tenía que hacer.
El versículo 13 nos dice que al siguiente día se reunieron los cabezas, deliberaron, fueron con Esdras, oye, aquí dice que tenemos que celebrar esta fiesta y no la hemos hecho. ¿Qué hay que hacer? Pues celebrarla. ¿Pero cómo se hace? Ahí nos dice. ¿Y qué hay que hacer? Celebrarla. Había 3 fiestas que debían ser conmemoradas. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta del Pentecostés, que venía después de la Pascua o era parte junto con la Pascua, y esta fiesta, la de los tabernáculos. El tema no es la celebración de las fiestas. Lo interesante es qué se hacía en la celebración de la fiesta. Esdras había leído la palabra desde el alba hasta el mediodía, por lo menos 6 horas. Y eso había estado haciendo, leyendo la palabra, leyendo la palabra, leyendo la palabra, de tal manera que el pueblo dijo, no estamos cumpliendo con esto y debemos de hacerlo. Pero ¿en qué consistía la fiesta de los tabernáculos? Todo, hermano, aquí, todo aquí, fue hecho, fue provocado por la lectura intensa de la ley. El pueblo celebró la fiesta de las enramadas. Habían celebrado la fiesta, no habían celebrado la fiesta, aunque algunos dicen que se había celebrado de una forma muy escueta en el tiempo en Babilonia. No acamparon como símbolo del significado aquí. La fiesta de las enramadas simbolizaba la transición, algo pasajero. Cuando en la Biblia se habla de los desiertos, nosotros a veces decimos que los desiertos son temporadas de escasez. Pero los desiertos en la Biblia no son temporadas de escasez, son etapas de transición. Cuando Moisés fue pastor en la tierra de Madián, muchos dicen, es que Dios quiso humillar a Moisés, pensando que el trabajo del pastor era con la finalidad de humillarlo. El único detalle es de que el trabajo de pastor en ese tiempo no era una tarea vergonzosa, era un trabajo bien remunerado y reconocido. El suegro de Moisés, Jetro o Reguel, que su sobrenombre Jetro es una forma de la palabra cetro. Era una persona con autoridad. O sea, Moisés tenía buen suegro y le consiguió buen trabajo para que pudiera aprender. Es una transición para que cuando Moisés llegara al pueblo, llegara nuevamente, pudiera saber cómo guiar al pueblo. Los 40 días de Jesús en el desierto no son la escasez de comer, es una entrega en plenitud. 40 días en el desierto antes de comenzar su ministerio, transición. Los 40 años del pueblo de Dios en el desierto, transición antes de tomar la tierra prometida. Lo que Dios quería hacerles entender por medio de la fiesta de las enramadas era esto: lo que ahorita estás viviendo es una preparación para la eternidad. Hermano, basados en la palabra, ¿cómo nos estamos preparando para la eternidad? Basados en lo que Dios nos dice, ¿cómo nos estamos preparando para la eternidad? Va a haber personas para las cuales la eternidad va a ser un problema. O sea, va a ser mejor que no estén en la eternidad. ¿Qué vamos a hacer en la eternidad? Vamos a estar con Dios. Hoy no puedes estar con Dios media hora diaria. ¿Quieres estar eternamente con Él? Suena ilógico, suena muy paradójico. La obediencia siempre tendrá el propósito de agradar a Dios. Ellos obedecieron porque era necesario obedecer. ¿Por qué debe de obedecer el creyente? Por el simple hecho de que Dios lo dice. No más por eso. ¿Y qué sucede cuando obedecemos? Ejercitamos la fe. ¿Cómo saber cuando una persona tiene fe? Porque se mentaliza, porque levanta las manos, porque canta, porque pone carita de adorador, porque obedece. Abraham, el padre de la fe, ¿qué hizo? ¿Cómo se manifestó su fe? Por medio de la obediencia. Vete, Abraham. ¿A dónde? Tú camina. Al momento que yo te diga, ahí va a ser. Pero Señor,
quiero algo que ya me digas. ¿Qué queremos como iglesias? No, que muchas veces no tenemos fe. Queremos que Dios nos convenza y que nos muestre a dónde nos va a poner y cómo va a ser para decir si le entro. No, hermano, así no es. La iglesia debe de obedecer únicamente por la razón que Dios dice y Dios manda. En el versículo 18 dice, Esdras leyó el libro de la ley desde el primer día hasta el último de la fiesta. Celebraban el festival durante 7 días y en el octavo hubo una ceremonia tal como lo ordenaba la ley. Pero fíjese, en este tipo de festejos o actividades se encuentran fuera de muchos planes de muchas iglesias en la actualidad. ¿Qué vamos a hacer, Moisés? Bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer, Esdras? ¿Qué vamos a hacer, Nehemías? Pues vamos a tener la fiesta de las enramadas. En serio, yo traigo los tamales, yo me traigo los frijoles charros, yo me traigo el brinca-brinca para los niños y luego, pues, ¿qué hacemos? No, pues nomás vamos a tener unos 15 minutos de oración y ya todo lo demás que sea cotorreo y pasarnos la bomba. ¿Qué va a hacer? Y luego Esdras, primer día vamos a tener la lectura de la ley. Segundo, lectura de la ley. Tercero, lectura de la ley. Séptimo, lectura de la ley. Cuarto, quinto, sexto, séptimo, lectura de la ley. Y el octavo, Nehemías, vamos a cerrar con la comilona buena y el menudo. No, vamos a tener lectura de la ley. No, Nehemías, esa fiesta no te va a funcionar. Esa fiesta van a venir 5 o 4. En su momento una persona me dice, si usted sigue predicando así, se va a quedar sin iglesia. Era tanto a veces mi coraje que no pude contestar y yo pienso que mejor Dios me cayó. Pero llega un momento en el que analizo, no, si predico fielmente la palabra no me voy a quedar sin iglesia. Si predico fielmente la palabra me voy a quedar con la verdadera iglesia. No me importa si son 4, no me importa si son 2. Mi deber pastoral es alimentar a esos 4, a esos 2, a ese 1 que Dios está disponiendo. Dios le estaba disponiendo a Esdras todo un pueblo. Y Esdras tenía que predicar el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo y el octavo día. Para obedecer es necesario saber cuál es la demanda. Hermano, ¿es aburrido estudiar la palabra de Dios durante 7 días? Y en la clausura que vamos a hacer, Esdras, rematamos con la palabra de Dios. Creo que esa es la razón por la cual hay tanta frialdad e indiferencia en muchas iglesias. Por la cual hay tanta frialdad en una sociedad donde no hay comprensión y no hay urgencia de que Dios nos hable por medio de su palabra. ¿Qué quiere Dios para con ustedes, hermanos? Alimentarlos por medio de la palabra. ¿Cuál debería ser la demanda de la iglesia hacia su pastor? Aliméntanos con la palabra. Si no tenemos la disposición de escuchar a Dios, ¿cómo vamos a querer estar con Él eternamente? Por eso le digo, puede ser que para muchos la eternidad vaya a ser un martirio. ¿Voy a estar con Dios? No, Señor, ¿y el Xbox dónde está? Y la actividad de varones con racers y carros, y donde demostremos así nuestra hombría, donde pongamos así las manos para las vencidas. ¿Dónde está la actividad de hombres? ¿Cuándo van a cocinar, verdad, las hermanas o no sé, los niños, dónde van a jugar? No, palabra. Ojo, no estoy diciendo que no haya momentos de esparción y de diversión donde platiquemos, pero lo principal es escuchar la voz de Dios. Para obedecer es necesario saber cuál es la demanda. Por eso una persona que no conoce la palabra de Dios no puede obedecer a Dios. Hermano, ¿qué te dijo Dios esta semana? Yo te aseguro que si te pregunto, muchos me van a decir, me dijo que me ama, pero no basado en que lo leíste en la palabra. Vas a llegar a una consecuencia lógica porque conoces quién es Dios, pero no por lo que Dios te dijo personalmente a ti. No porque Dios te haya mandado el WhatsApp. No llegaron a esa conclusión porque querían un plan estratégico para animar al pueblo. Imagínense a Esdras,
Oye, Nehemías, la gente necesita ánimo, la gente necesita chispa, necesitamos prender a la iglesia. Y Nehemías responde, júntete con los líderes de las familias para que hagan una encuesta de lo que la iglesia quiere y cómo la iglesia se puede animar. Busquen videos de cómo le hacen las diferentes asociaciones, negocios, para que la gente esté divertida y para que la gente esté cómoda. No, hermano. Porque la iglesia no necesita ser como la sociedad. Porque la iglesia no necesita alimentar el ego ni necesita alimentar el yo. Dios va a venir por una iglesia a la imagen de Cristo. Y la iglesia necesita ser como Cristo. Y la única forma en la que la iglesia va a ser como Cristo va a ser yendo y refugiándose en la palabra de Dios para que la palabra de Dios sea lo que renueve nuestra mente. Porque muchos cristianos no viven animados. La respuesta es sencilla, no es por el activismo, no es por la dopamina que van a proporcionar ciertas actividades, es porque no han sido reanimados por la palabra de Dios. El universo fue constituido por la palabra de Dios. La gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo en el desierto, y mientras la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo, el pueblo salía de sus casas, se postraba en tierra, para que cuando la gloria de Dios se dejara de manifestar, el sumo sacerdote saliera y le dijera al pueblo lo que Dios le había dicho. El pueblo estaba expectante para escuchar y se humillaba para escuchar la voz de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento decían al pueblo lo que Dios les decía. Cuando Jesús resistió a Satanás en el desierto, Jesús utilizó la palabra de Dios. Jesús no le dijo a Satanás, la sangre de Cristo, mi sangre. Y sacó él para checarse el azúcar. ¡Pah! Ahí te va, tócala, Satanás, huye de mí, esta es mi sangre. No, ¿qué hizo Jesús? La palabra de Dios dice esto. En cada tentación Jesús resistió con la palabra de Dios. Jesús calmó la tempestad con la palabra de Dios. ¿Quién es este que aun y el viento y el mar le obedecen? Jesús echó fuera demonios con su voz. Jesús hizo milagros, sanó enfermos con su palabra. Jesús le dijo a una persona, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Con su palabra salvaba, con su palabra hacía milagros, con su palabra constituyó el universo, con su palabra calmó la tempestad, con su palabra calmaba y controlaba toda la naturaleza, los demonios, las enfermedades. Con su palabra sometió a Satanás. ¿Qué necesita la iglesia, hermano? Necesita la palabra. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, no por el oír lo que usted quiere, no por el oír sus razonamientos, no por el oír sus ideas, sus encuestas, por el oír la palabra de Dios. La iglesia y cada creyente necesita la palabra de Dios como fundamento de su vida. Y la obediencia a Dios es necesaria. La comunión con Dios por medio de la oración y la palabra va a ser fundamental. ¿Cuál va a ser tu compromiso? ¿Cuál va a ser tu compromiso? Y es un compromiso, hermano, en el que vas a necesitar disciplina, en el que vas a necesitar decir no a ciertas cosas para decir sí a la disciplina del estudio, para que puedas crecer, para que puedas comprender qué es lo que quiere Dios de ti. Así es la única forma en la que vamos a poder conocer, como dice Romanos 12, saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos morir a nosotros por medio de la palabra de Dios. Padre, gracias, Señor.